Buenas noches. Hoy les hablaremos sobre facturación y resolución de facturación. Nuestro grupo está conformado por Diana España, Liliana Jiménez, Breiner Herrera y mi persona, Harold Figueroa. La factura en su forma más genuina hace su aparición a principios del siglo XVIII. Con el auge comercial y el mercantilismo de la Edad Media, mercaderes, banqueros y burgueses introducen el concepto de título-valor para sustituir las prácticas habituales de intercambio de bienes en mercados de ferias. La factura como tal tiene dos conceptos, o podemos hablar de dos conceptos. La factura comercial, que es un documento legal que constituye y autentifica que se ha prestado o recibido un servicio o se ha comprado o vendido un producto. En síntesis, la factura es un documento contable que acredita la venta o prestación de un producto y o servicio. Se entiende como una prueba física de la realización legal de una transacción y certifica su validez siendo un comprobante de pago. También existe un concepto tributario. Según el estatuto tributario, la factura de venta o documento equivalente se expedirá en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o prestadores de servicio, o en las ventas a consumidores finales. La factura de talonario de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura de venta. Pero muchos se preguntarán, ¿para qué sirve la factura? Emitir facturas es generar el justificante que acredita que una operación comercial se ha realizado correctamente. Esta es la prueba que demuestra que se ha producido un servicio por el que se ha cobrado una cantidad determinada. Podemos a continuación observar unos de los ítems más importantes. Por ejemplo, el vendedor ha de presentar si quiere exigir un pago no realizado. Toda empresa o autónomo está obligado a emitir facturas. La factura es esencial en cualquier servicio postventa, pues es imprescindible para efectuar una devolución o una reclamación. Y es el justificante o garantía ante cualquier problema que pueda surgir entre ambas partes. A continuación hablaremos sobre el tipo de normas que rigen para la realización o el registro de estas facturas. La numeración de las facturas debe ser consecutiva, sin poder dejar espacios o saltos en la serie. También se puede elegir diferentes series de facturas si existe una razón que lo justifique. Como por ejemplo, si el negocio tiene varias tiendas en las que presta diferentes servicios. También será obligado a utilizar una numeración de facturas diferentes para las facturas rectificativas. Y por último, cuando en la misma factura se apliquen tipos de IVA diferentes, se tendrá que desglosar en la propia factura los distintos tipos de IVA, las bases imponibles para cada tipo de IVA y la cuota de IVA a pagar. Siguiendo con las normas y los requisitos básicos de las facturas, encontramos 8 que son fundamentales, importantes a la hora del llenado del registro de la factura. No pueden faltar el número de la factura y si corresponde la serie, no debe faltar la fecha de emisión, debe llevar fecha de operación en el caso de ser diferente a la de emisión, debe llevar los datos del emisor de la factura, el NIF, nombres y apellidos y o denominación social, también la descripción de los bienes entregados y o los servicios prestados, el tipo impositivo aplicado y opcionalmente la expresión IVA incluido, la contraprestación total y por último en las facturas rectificativas que hagan la referencia que es una factura rectificada. Para efectos tributarios también debe cumplir con ciertos requisitos básicos. Por ejemplo, estar denominada expresamente como una factura de venta. Llevar los apellidos, nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. Los apellidos, nombre, razón social y NIT del adquiriente de los bienes y servicios junto con la discriminación del IVA pagado, es decir, los datos del comprador. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Su fecha de expedición, también la descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, el valor total de la operación, el nombre o razón social y NIP del impresor de la factura y también por último indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. Esto lo vamos a observar más detalladamente con un ejemplo gráfico que estará más adelante.
Bueno, a continuación les hablaré sobre los tipos de facturas. Dentro de estas encontramos documentos equivalentes y aquellas facturas que son autorizadas por la DIAN. Empecemos a hablar un poco sobre los documentos equivalentes y pues este sirve de soporte reemplazando a la factura en las operaciones económicas realizadas con las personas que no están obligadas a facturar o que estándolo se le permite generar un documento equivalente en los casos expresamente señalados por la ley, que hoy se conoce como documento soporte en operaciones con no obligados a facturar. Dentro de estos documentos equivalentes está una serie de requisitos que debe cumplir para que sirva de soporte de factura, y es que debe estar denominado expresamente como un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, tener la fecha de la operación que debe corresponder a la fecha de generación del documento, contener los apellidos y nombre o razón social y el NID del vendedor o de quien presta el servicio. En aquel caso que se trate de contratos suscritos con personas que no sean residentes fiscales en Colombia o que no estén inscritos en el RUT, pues el requisito del número de identificación tributaria, el NIT, se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente. Debe contener los apellidos y nombre o la razón social y número de identificación tributaria también del adquiriente de los bienes y servicios, llevar el número que corresponde a un sistema de numeración consecutivo, más adelante se hablará sobre este tema, sirviendo de soporte incluyendo el número, rango, vigencia autorizada pues por la DIAN, tener la descripción específica del bien o del servicio prestado y detallar el valor total de la operación. Dentro de estos documentos equivalentes a la factura encontramos la factura sistema POS. Estas facturas se generan a través de máquinas registradoras que permiten efectuar facturas en los puntos de venta donde se encuentran instalados. Estas facturas pues emitidas por sistema POS son utilizadas mucho por supermercados, pequeños comercios, ya que permite registrar la información de sus productos de manera rápida. Un dato muy importante es que estas facturas pues, pueden o no llevar escrito el nombre del comprador. Eso dependerá del establecimiento cómo configure esa información. Dentro de la normatividad que rige esta factura están llevar los datos del vendedor, apellido, nombre, NID, el número consecutivo de la transacción, la fecha de la venta, la descripción de los productos o servicios prestados y el valor total de la operación, como el ejemplo que está aquí. Estas facturas son emitidas por supermercados, por cine o por algunos restaurantes y se efectúan bajo este sistema que es sistema POS. También encontramos las facturas en papel y computador, pues estas son las tradicionales y son conocidas como los talonarios y son plantillas básicas donde se escriben los datos de la empresa, el cliente, los productos, los impuestos, si es el caso. Bueno, este suele usarse en los negocios pequeños o tiendas. Estas facturas que a veces se realizan en computador suelen utilizar formatos que se generan a través de programas instalados, aplicaciones como Excel. Esta factura, tanto en papel como en computador, debe cumplir con ciertos requisitos que están estipulados en el estatuto tributario, que debe indicar de qué se trata de una factura de venta, datos del vendedor, datos del comprador, los correspondientes NID, incluir el sistema de numeración consecutiva, la fecha de la venta, la descripción de los productos o servicios prestados, el valor total de la operación, el NID de quien imprime la factura y también indicar la calidad del retenedor del IVA. Cabe aclarar pues que la DIAN en un comunicado del 21 de julio del 2020 señaló que a partir del 15 de agosto de este mismo año queda a disposición del contribuyente el servicio electrónico de numeración. Quiere decir que quien esté obligado a expedir factura tendrá que utilizar el documento equivalente de manera electrónica y también debe tramitar la respectiva numeración. Esto se le conoce como resolución de facturación y más adelante mi compañero les hablará un poco más del tema. Entre los tipos de documentos equivalentes encontramos aquellos que el tiquete de máquinas registradoras con sistema POS, la boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte a pasajeros, extractos bancarios, el documento con juegos localizados o documentos expedidos por el cobro de peajes, el comprobante de liquidación de operaciones expedido por la bolsa de valores, documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, la boleta de ingresos, espectáculos, etcétera. Todos
Todos estos documentos que en algún momento se pudieron presentar de manera física deben de ser presentados mediante el decreto de manera electrónica. Sin embargo, esa misma resolución dice que quienes están obligados a expedir la factura electrónica incumplan con esa obligación, pues no serán sujetos a las sanciones correspondientes previstas en el Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan con alguna de las siguientes condiciones, y es que expida la factura o el documento equivalente por los métodos tradicionales, o sea, de manera física, pero demostrando que la razón por la que no lo emitió de manera electrónica es que tenga algún impedimento tecnológico o porque tenga razones de inconveniencia comercial justificada. Bueno, en ese caso, pues la factura electrónica es generada de manera electrónica, es la evolución de la factura tradicional. Esta se genera, se valida y se conserva electrónicamente. Esto pues representa muchas ventajas. Tributariamente, pues un soporte de transacciones de venta de bienes y de servicios. Sin embargo, cuando se emite una factura electrónica se debe contar con un software de facturación. Se debe emplear herramientas tecnológicas para garantizar la estandarización de toda la información que se maneja, la seguridad y cumplir con los mecanismos técnicos que exige la DIAN. Esta factura, pues, hacer un documento electrónico, debe generarse en un formato denominado XML y enviarse a la DIAN para que la entidad valide que cumpla con todos los requisitos de la resolución. Dado que esto se genera desde un software, esta herramienta, como también aquellos nuevos sistemas de facturación, deben migrar sus documentos de manera electrónica. Esto cumple con ciertos requisitos. El formato XML, que es un lenguaje estándar en el que está inscrita la factura electrónica. El CUFE, que significa el Código Único de Facturación Electrónica y permite identificar cualquier factura de manera inequívoca. El código QR, que es el código de barra bidimensional para almacenar toda esta información, y la firma digital, que garantiza que la información de la factura es verídica y legal. En el decreto de marzo del 2020, la DIAN estableció los nuevos contribuyentes obligados a facturar de manera electrónica. Son todos aquellos que sean responsables del IVA, los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, quienes ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a esta, aquellos comerciantes importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales, los tipógrafos o litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre la venta y los que estén inscritos en el régimen simple de tributación. Este nuevo decreto pues también generó que esta factura electrónica debe contar con los requisitos correspondientes, que son el número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva, como lo llamé anteriormente, resolución de facturación, que esta es autorizada por la DIAN, la fecha y la hora de la expedición, el total número de líneas o ítems que detalle la cantidad, la unidad de medida, la descripción del producto, todo esto que permita la identificación del bien vendido o del servicio prestado. La forma de pago, establecer si es de contado, crédito, señalar su plazo, indicar la cantidad del agente retenedor del impuesto sobre las ventas o del autor retenedor del impuesto sobre la renta y complementarios, y del contribuyente o contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen de simple tributación, esto cuando corresponda. También debe relacionar la discriminación del impuesto sobre la venta, que es el IVA, el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y servicios que se encuentren grabados con esos impuestos. Por otra parte, también la dirección de internet en la unidad administrativa especial de la DIAN, en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta contenido en el QR, los apellidos y nombre o razón social y número de la identificación tributaria del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico, si en este caso lo tuviese. Con toda esta serie de requisitos, permite garantizar la legibilidad de la factura. Esto en el programa informático que la cree o se genere esta factura electrónica. La autenticidad del origen de la factura, garantiza la identidad del obligado a su expedición y del emisor de la factura, que por lo general siempre es la misma persona. La integridad del contenido de la factura, o sea que garantiza que su contenido no ha sido modificado.
Y por último, puedes aclarar que esta factura electrónica cuenta con muchas ventajas sobre la factura tradicional. Entre esas es que pues se ahorra costo de impresión y entregas porque se envía la factura al comprador de manera electrónica. Se elimina el riesgo de perder las facturas que genera porque quedan almacenadas en un software. Se mejora la eficiencia de las operaciones porque pues el software facilita el proceso de facturación. Y por último y no menos importante, que contribuye con el medio ambiente, ya que se evita imprimir pues más papel y se genera pues se puede enviar por correo electrónico. Buenas noches, compañeros y profesor, mi nombre es Brainer Herrera y voy a hablarles un poco acerca de la resolución de facturación. La resolución de facturación es una autorización para la utilización de ciertos números para ser utilizados en los consecutivos de las facturas. Esta autorización debe pedirse ante la DIAN y esta resolución tiene una vigencia como máximo de 2 años a partir de la fecha de emisión. Y si al cabo de los 2 años ya pasados estos consecutivos no se han utilizado, se deberá pedir una autorización a la DIAN para ampliar la fecha de vencimiento o para pedir una nueva resolución. Teniendo en cuenta esto, que es el concepto, debemos tener claro que todo contribuyente que esté obligado a expedir factura debe solicitar la respectiva resolución de autorización a la DIAN. Esta autorización es exigida por la DIAN incluso a los no responsables del impuesto a las ventas, antiguo régimen simplificado, en el caso en que opten por expedir factura. Los contribuyentes obligados a expedir factura deben solicitar a la DIAN una resolución que autorice el rango de numeración utilizada en la facturación, como lo vemos acá en el ejemplo. Uno de los requisitos que debe tener toda factura es indicar en dicha factura claramente la resolución de autorización para poder facturar. Esta es una medida de control que implementa la DIAN para tener el registro de los contribuyentes que están autorizados y los rangos de numeración que se han autorizado también. Si bien en el artículo 617 del Estatuto Tributario, que señala los requisitos que debe cumplir una factura para efectos tributarios, no exige que deba tener impresa la resolución de autorización de la factura o de la facturación. Es un requisito que la DIAN exige de acuerdo a las facultades de fiscalización que la ley le confiere a dicha entidad. Si bien el Estatuto Tributario no exige que se deba tener impresa la resolución, como ya lo hablábamos, hay que considerar también la ley en los artículos 684, 684-1 y 684-2 del Estatuto Tributario que ya mencionábamos, que faculta ampliamente a la DIAN para que implemente los sistemas técnicos de control que considere necesarios. Y en desarrollo de esta facultad, la DIAN expidió la resolución 00055 del 21 de julio de 2016, en la cual reglamentó la obligación de solicitar la autorización para facturar. Por lo tanto, esta es de obligatorio cumplimiento. Los requisitos que se deben cumplir para autorizar la numeración de las facturas ante la DIAN o la autorización de la facturación son los siguientes: tener una cuenta de usuario habilitada en la DIAN, contar con el mecanismo de firma digital vigente y garantizar que la información del RUT esté actualizada, en especial la del obligado a facturar y la de su representante. Ya hablábamos de los requisitos que se deben cumplir, ahora veamos cuáles son los pasos a seguir para poder autorizar dicha numeración. Según el artículo 6 de la Resolución 55 de 2016, se establece que para tramitar la solicitud de la resolución de facturación, el contribuyente debe disponer de una cuenta de ahorros o una cuenta corriente activa abierta en una entidad financiera que esté autorizada por la Superintendencia Financiera, y la solicitud se debe hacer por intermedio de la plataforma de la DIAN, y es preciso tener el mecanismo de la firma digital, como ya lo hablábamos en los requisitos. Y en sí los pasos para obtener esta autorización son los siguientes. El primero es tener toda la documentación necesaria, porque el interesado deberá diligenciar la solicitud de numeración de facturación, lo que es el formulario 1302, y llenar los campos dependiendo de si la solicitud que se tramita es la autorización de la numeración o la habilitación de la numeración, la modalidad de facturación y además el prefijo que vendría siendo el consecutivo que llevará a su factura. El siguiente paso, que es el segundo, debe ser agendar la cita para el trámite.
Para realizar este trámite se necesita agendar la cita para ser atendido por la DIAN. La solicitud de la cita puede hacerse de manera telefónica o virtualmente, ingresando al portal en la opción de Sistemas de Agendamiento Virtual de Citas de la DIAN, donde podrá aparecer una página como esta. El tercer paso es la radicación de la documentación. Para poder radicar los documentos que sean necesarios, se deberá dirigir a la oficina de la DIAN o a la división o al grupo de gestión de asistencia al cliente, en la fecha y hora que se ha quedado estipulado. Y la radicación de los documentos también hay otra opción que se puede realizar por medio de correo certificado. El cuarto paso es reclamar la resolución de autorización. Esta autorización o la habilitación de la numeración para facturación se obtiene 15 días hábiles contando desde la fecha en la que se radicó dicha solicitud. Para poder reclamar esta resolución, se deberá acercar a la División de Gestión de Asistencia al Cliente cuando se cumplan los 15 días hábiles. El quinto y último paso es solicitar el mecanismo de firma digital o facturación electrónica, porque si la solicitud se hizo para numeración de facturación electrónica, el obligado debe solicitar el mecanismo de firma digital, a no ser que no lo tenga, y posteriormente solicitar la clave técnica por medio de los servicios informativos electrónicos dispuestos por la entidad en dicho portal. El quinto y último paso es solicitar el mecanismo de firma digital o facturación electrónica, porque si la solicitud se hizo para numeración de facturación electrónica, el obligado debe solicitar el mecanismo de firma digital, a no ser que no lo tenga, y posteriormente solicitar la clave técnica por medio de los servicios informativos electrónicos dispuestos por la entidad en dicho portal. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Viviana Jiménez. Pues siguiendo con la presentación, estos son los pasos para solicitar una nueva numeración ante la DIAN. Es muy fácil, son ingresando a la página web, se los vamos a compartir vía WhatsApp para que si en algún momento los deseen realizar, pues lo puedan hacer. En estos momentos pues tocó grabar desde mi celular porque tuve inconvenientes con mi computador, con el tema del audio, entonces pues tocó ser recursivo. La vigencia de la resolución de autorización pues se pide que autorice pues el rango de facturación a un contribuyente hasta tener una vigencia máxima de 2 años, tal como se dispone el inciso tercero del artículo 3 de la resolución 055 del 2016. La vigencia de 2 años es la máxima, pero la DIAN puede en algunos casos particulares declarar una vigencia menor, la cual figura en la respectiva resolución de autorización. La factura electrónica. Bueno, la factura electrónica funciona igual a una factura en papel. Avala la compra y venta de un bien o servicio que le permita al contribuyente no solo comprobar sus ingresos, sino también comprobar sus egresos. Es un documento clave para la declaración de impuestos, ya que a través de ella la DIAN puede reembolsar los impuestos correspondientes a los contribuyentes. Una factura electrónica nos garantiza que la persona física o jurídica que firmó la factura es quien dice ser, pues, autenticidad. Eso habla mucho de la autenticidad. Que el contenido de la factura no ha sido alterado. Eso corresponde a la integridad. Cuando se debe iniciar el proceso de emisión de factura electrónica, pues se deben de tener presentes 5 pasos. Que debes habilitarte como facturador electrónico ante la DIAN, el primero. Elige una solución de facturación electrónica, puede ser un software propio o proveedor tecnológico. Genera y tramita la factura electrónica a la DIAN. Espera la validación de la factura electrónica por parte de la DIAN. Y una vez validada la factura electrónica, se hará el envío al adquirente, es decir, al comprador. Proveedor tecnológico en facturación electrónica. ¿Qué es? Un proveedor tecnológico puede ser una persona natural o jurídica. Muchas empresas prestadoras de servicio en este aspecto que se dedican a eso, asesorar a las empresas en la aplicación de las facturas electrónicas. Que se encarga de la expedición, recibo, revisión, rechazo y conservación de las facturas electrónicas mediante una plataforma tecnológica para facilitar los trámites de la empresa, sin importar su tamaño, y cumplir la ley 1819 del 2016.
Uno de los requisitos exigidos por la DIAN son estar habilitados como facturador electrónico, tener vigente y actualizado el RUT, ser responsable del impuesto sobre la venta y pertenecer al régimen común. Debe tener la acreditación ISO 27001, tener un patrimonio líquido igual o superior a los 20 VT y 20.000 VT y 10.000 VT de activos fijos, y las condiciones de operatividad tecnológica que señale la DIAN. ¿Cuándo se anula la factura? En ocasiones el contribuyente se ve obligado a anular una factura, ya sea generada por cualquier tipo de situación o procedimiento, especialmente en las facturas electrónicas. La factura se debe anular únicamente cuando existan razones justificadas para ello. Por ejemplo, error en la identificación del cliente, error en el valor de la operación, error en los productos o servicios facturados, error en la fecha de operación, cuando el cliente no recibe el producto o servicio facturado. Para las facturas electrónicas, la anulación de facturas electrónicas exige una mayor rigurosidad, porque estas han sido validadas previamente por la DIAN y la DIAN ha fijado unos requisitos para su anulación. Entonces, el artículo 9 de la resolución 00030 del 28 de abril del 2019 señala que la anulación de la factura se debe hacer mediante una nota crédito que está asociada a la factura anulada. ¿Para qué? Para que la DIAN también pueda tener un censo qué cantidad de facturas se fueron con error y pues la empresa se vio obligada a rechazarlas, pero en ese orden de ideas pues la DIAN necesita saber qué facturas también fueron anuladas. Por esa razón se deben de asociar a una nota crédito. La nota crédito que anula una factura debe contener los siguientes requisitos: corresponder a un sistema de numeración consecutivo propio de quien les pide, la fecha de expedición del prefijo y el número y la fecha y código único de facturación electrónica, el nombre o razón social y número de identificación tributaria del facturador electrónico, el proveedor tecnológico si es el caso, y del adquirente. Código único de documento. También debe tener la cantidad de descripción expedida de los bienes o servicios utilizados, la descripción y valor de los impuestos, el valor unitario, valor total, y la información adicional referente a la factura electrónica de venta, cuando fuese el caso. Bueno, no es, digamos que al momento de emitir una nota crédito, pues es muy importante contar con todos estos requisitos, ya que son, digamos, que dados por la DIAN para digamos, tener un correcto manejo sobre estas facturas. Bueno, necesitas resolución de facturación. Todo contribuyente que esté obligado a expedir factura debe solicitar la respectiva solución de autorización a la DIAN. Esta autorización es exigida por la DIAN incluso a los responsables del impuesto, a las ventas, antiguo régimen simplificado, en el caso que opten por expedir factura. Bueno, las sanciones por expedir facturas sin la resolución de facturación o con la resolución vencida van a ser estas. Aquí ustedes van a saber cuándo se cierra el establecimiento y cuándo se va a pagar una multa a la DIAN. Por ejemplo, estar denominada expresamente como factura de venta, pues eso va a ser una multa. ¿Qué puede ser el establecimiento? Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados, valor total de la operación. También, si eso no se está manejando de forma correcta, lleva al cierre del establecimiento. Listo, entonces en ese orden de ideas, cuando no se expide la factura o documento equivalente o se expide sin el cumplimiento de ciertos requisitos, el contribuyente puede ser sancionado con el cierre del establecimiento del comercio en los términos del numeral 1 del artículo 657 del Estatuto Tributario. La factura sin resolución de facturación es válida para soportar costos y deducciones. Si a un contribuyente les piden una factura sin la resolución de facturación o con la resolución vencida, podrá soportar los costos y deducciones respectivos con esa factura. Es bastante importante. Bueno, compañeros, le agradecemos mucho por su atención prestada.
esperamos y haya sido bastante importante para ustedes en esta adquisición que tenemos de nuevos conocimientos. Dios los bendiga y que estén muy bien.